Estas son las ciudades más afectadas por el desempleo. Y antes de ir a otras regiones del país, vamos a hablar con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, porque ahora la pregunta es qué se puede hacer para recuperar ese empleo, qué puede hacer la industria. Así es que, doctor McMaster, muchas gracias por atendernos. ¿Y cómo recibe usted, como uno de los líderes industriales del país, esta cifra? Malu, buenas noches. Yo le diría que lo recibo con gran preocupación, no con sorpresa porque sabíamos lo que estaba pasando durante todos estos días en términos de las compañías que estaban pudiendo o las que no estaban pudiendo trabajar. Sabíamos y tenemos además el termómetro de los trabajadores formales e informales. Habíamos advertido además también, sin duda alguna, de los inmensos retos de índole multidimensional que teníamos. Tenemos que cuidar la salud, es cierto, pero hay muchas otras cosas que tenemos que seguir cuidando. Este es un llamado que le hicimos mucho a los alcaldes durante un tiempo. De manera que yo diría es sin duda, digamos, la cifra más preocupante que hayamos tenido en 20 años en términos de desempleo, quizá solo superada por la cifra del año de 1998, pero es una cifra que además, si uno indaga un poquito y profundiza un poquito, se encuentra con que incluso puede ser significativamente más profunda que la del año 1998, porque hubo una cantidad de personas que además no buscaron empleo, que son básicamente las personas desocupadas que no estuvieron activamente buscando empleo, de manera que esa cifra seguro es una cifra que además tiene un valor significativamente superior en la realidad. Doctor Bruce Master, ¿inyectarle más liquidez a la economía tiene alguna incidencia para atacar el desempleo? Hoy, por ejemplo, el Banco de la República anunció la baja en tasas de interés. Sí, Jorge Alfredo, y es algo que nosotros hemos venido pidiendo, inclusive hemos venido pidiendo medidas que sean, digamos, bien agresivas y que sean bien creativas, inclusive hasta poco ortodoxas. Vi que algunos de los líderes de las centrales obreras decían un poco lo mismo, porque la economía en este momento realmente está sufriendo de varios males. Está sufriendo del mal de la oferta en el sentido de que no estamos pudiendo operar, está sufriendo del mal de la viabilidad de las compañías. Y es que hay compañías que por no operar están teniendo problemas gigantescos y a ellos la liquidez les es muy importante. La liquidez, hay que decirlo, es el oxígeno del sector empresarial. Y luego tenemos otro inmenso mal, que es el mal de la demanda, y es la incapacidad que estamos teniendo en Colombia para que los consumidores tengan dinero y puedan comprar cosas. Y la liquidez de alguna forma terminaría siendo suficientemente potente para poder ayudar a estos dos últimos universos de personas y de entidades. Yo diría que eso es importante y tiene que pasar, y ojalá además también podamos lograr que el Estado inyecte también más recursos para poder salvar compañías, que es la otra gran, diría yo, la otra gran tarea que tenemos en este momento por delante. Tarea importante por delante. Mire, señor McMaster, a estas cifras, súmele que la cuarentena ha impedido que los desempleados puedan salir a buscar trabajo. ¿Cómo buscan trabajo si están encerrados? Ese punto es fundamental y era un poco al que me refería ahora, Malú, en el sentido de que si usted se da cuenta de las cifras que nos dio el DANE, hay un incremento, por ejemplo, en población inactiva de cerca de 4.300.000 personas cuando comparamos abril del año 2019 con el abril del año 2020. Ahí dentro de ese grupo de personas hay un grupo importantísimo de personas que no buscaron trabajo porque además había cuarentena, no había trabajo, pero además porque ni siquiera podían salir. Por eso yo decía que seguramente ahí tenemos un grupo importante que puede ser tranquilamente otro 10% que ha visto afectados sus ingresos. El efecto final no es solamente, digamos, el del desempleo, sino la gente que no tiene ingresos en este momento. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer muy fuerte ahora es: ¿será que este es un daño permanente? ¿Será que este es un daño transitorio? ¿Será que cuando abramos la economía vamos a lograr reversar parte de este efecto? Y yo diría que vamos a tener de las dos cosas. Perdón, adelante, Jorge. Claro, doctor Bruce McMaster, precisamente esto no ha terminado y continúa la emergencia. ¿Cuál podría ser su proyección para este año, para hablar del 2020 al final?
Este año, sin duda alguna, y esto hay que decirlo además con gran seriedad, pero también lamentándolo mucho, va a ser el peor año probablemente de nuestras vidas en términos económicos, de todos los, de la gente que está muy joven hoy en día y de la gente que está muy mayor, seguramente va a ser el peor año de nuestra vida. De manera que tenemos que en este momento verdaderamente entender que estas generaciones que estamos hoy al frente del país, de los trabajos, de la economía y demás, tenemos un reto gigantesco al cual no podemos, digamos, fallarle. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar que sea mínimo en la medida de lo posible el efecto para las próximas generaciones, para los próximos años. Porque es que además el desempleo produce incremento, por supuesto, en pobreza, produce incremento en las necesidades de los hogares colombianos, de manera que nos toca hacer muchas cosas. Por eso nosotros estamos diciendo, tenemos que salvar empresas. Salvar empresas en este momento significa salvar empleos. Salvar fuentes de trabajo significa salvar empleos y al final eso significa ingresos para las familias. Por eso hemos hecho tantas realmente iniciativas. Hoy lanzamos otra que se llama la Liga de Rescate, donde estamos buscando que unas empresas rescaten otras en la medida de sus posibilidades. También hemos trabajado con el gobierno en tratar de plantear nuevas medidas que nos ayuden a evitar caídas y quiebras como fueron mencionadas, por ejemplo, ahorita en el caso de Armenia que oíamos al reportero de ustedes allá.